Episodio 34 de la serie Shref Ruya, emitido el miércoles 25 de febrero. Shref, quien lleva años esperando a Ruya, se enfrenta a los hombres del anciano para protegerla, decidido a hacerlo. Mientras tanto, Nisan, observando desde dentro, se enfrenta a un gran dilema con la aparición de Ruya y comienza a cuestionar los recuerdos que creía reales. Kadir, atrapado entre matar a HDR y enfrentarse por completo al anciano, decide tomar medidas cruciales para salir de la situación. Sin embargo, aunque cree tener la situación bajo control, no es consciente de que provocará un terrible desastre. Mientras Nisan teme que Ruya arruine su relación, Shref se prepara para aprovecharse de todos estos acontecimientos. El episodio 34 de Shref Ruya marcó uno de los puntos de inflexión más intensos de la serie hasta la fecha. Este episodio no solo marcó un antes y un después en la aceleración de los acontecimientos, fue un punto de inflexión donde se revelaron los mundos interiores de los personajes, sus miedos ocultos se hicieron visibles y el pasado y el presente colisionaron. En particular, el encuentro de Shref con Ruya, a quien había esperado durante años, cambió radicalmente el centro emocional de la historia. Porque Ruya no era solo una persona, era la juventud inconclusa de Shref, su amor silenciado y el último vestigio de la infancia inocente que llevaba dentro. La mirada de Shref al ver a Ruya fue esencialmente un resumen de este episodio. Había anhelo en esa mirada, había sorpresa, pero sobre todo, un sentimiento de posesión. Como una pieza perdida hace mucho tiempo que finalmente encaja. Pero este reencuentro no creó un ablandamiento romántico. Al contrario, desató una guerra. Porque la presencia de Ruya proyectaba la sombra del viejo directamente sobre Shref. Su disposición a protegerla demostraba que Shref ya no ocultaba sus sentimientos. No era una demostración de fuerza, era instinto. Se dibujó el retrato de un hombre capaz de dejar de lado la lógica para proteger lo que amaba. Su enfrentamiento con los hombres del viejo no se limitó a una pelea física. Este gesto significó que Shref declaraba que ya no tenía miedo. Pero hay un detalle sutil, Shref es valiente, sí, pero también es frágil. Porque un hombre que arriesga su corazón siempre es más vulnerable. Ruya podría ser su punto débil. Y aunque Shref es consciente de ello, no se acobarda. ¿Será fruto del amor o de la terquedad? Esta pregunta estuvo presente durante todo el episodio. Por parte de Nisan, la tensión emocional fluía desde un nivel mucho más profundo. Era como un personaje que observaba lo que sucedía desde dentro, pero incapaz de intervenir. Con la aparición de Ruya, la realidad que Nisan había construido en su mente comenzó a resquebrajarse. Porque hasta ahora, había comprendido a Shref a través de sus propios recuerdos. Ahora, tenía que ver que otra mujer estaba en el centro de esos recuerdos. No se trata solo de celos, es una crisis de identidad. El dilema que experimentó Nisan constituyó la capa psicológica más fuerte de este episodio. Por un lado, su profundo amor por Shref. Por otro, su miedo a sentirse como una sombra. Con la llegada de Ruya, la confianza en sí misma de Nisan se puso a prueba. La pregunta, ¿qué era yo realmente en su vida?, se hizo evidente en los ojos de Nisan. Su silencio fue más efectivo que gritar. Porque Nisan no experimentó arrebatos de ira en este episodio, se encerró en sí mismo. Y a veces, la crisis más peligrosa es la silenciosa. La actitud de Shref hacia Nisan también era bastante compleja. Si bien parecía descuidar a Nisan al centrarse en proteger a Ruya, en realidad estaba trazando un plan a largo plazo. Shref quiere sacar provecho de la situación. Ve la reaparición de Ruya no como una crisis, sino como una oportunidad. Puede que haya encontrado el punto más débil del viejo. Pero lo que pasa por alto aquí es que el corazón humano no se puede contener con estrategia. Nisan no es una pieza de ajedrez. Si Shref no se da cuenta de esto, su mayor pérdida podría no ser el viejo, sino Nisan. Por parte de Kadir, la tensión estaba en un nivel completamente diferente. Dividirse entre matar a HDR y antagonizar por completo al viejo era una indicación de que el equilibrio que Kadir había construido durante años estaba a punto de derrumbarse. Siempre ha sido un personaje controlado y calculador. Pero esta vez la ecuación es mucho más compleja. Eliminar a HDR podría brindar un alivio a corto plazo, pero significa provocar la ira del viejo. Kadir es consciente de ello. Por eso está planeando movimientos cruciales. Sin embargo, la mayor ilusión de Kadir es creer que aún tiene las riendas. Pero el equilibrio de poder está cambiando. Shref ya no es un jugador pasivo. Y el factor sueño está perturbando los planes de todos. Persiste la fuerte sensación de que los movimientos de Kadir causarán una reacción en cadena de destrucción. Y esta destrucción afectará no solo a sus enemigos, sino quizás incluso a aquellos más cercanos a él.
Puede que el personaje de Ruya no haya hablado mucho en este episodio, pero su mera presencia fue lo suficientemente poderosa. Funcionó como un símbolo, la encarnación tangible del pasado, un espejo que le recordaba a Esref porque es el Esref que es hoy. Con su llegada, la historia trascendió el triángulo amoroso. Porque la pregunta no es, ¿a quién elegirá? La pregunta es, ¿quién quiere ser Esref? El ambiente fue bastante sombrío durante todo el episodio. Los diálogos se volvieron más duros, las miradas más pesadas. Nadie logró una victoria clara, pero todos perdieron algo. Esref perdió su zona de confort. Nisan perdió la paz. Kadir comenzó a perder el control. Y el anciano, aunque aparentemente silencioso, presiente la tormenta que se avecina. La creciente tensión hacia el final presagiaba la gran confrontación que se avecinaba. La determinación de Esref fue notable. Ya no es el que espera, sino el que actúa. Pero esta determinación también podría llevarlo al borde del abismo. Porque las decisiones tomadas con amor son las más arriesgadas. En el interior de Nisan, comenzó un proceso de toma de decisiones. Este episodio fue un despertar para ella. ¿Aceptaría permanecer a la sombra de Esref o escribiría su propia historia? Esta transformación silenciosa podría llevar a una ruptura importante en episodios posteriores. Porque Nisan ya no es solo una mujer amorosa, se está transformando en alguien que cuestiona y exige responsabilidad. Los planes de Kadir son como una bomba de relojería. Las consecuencias de sus acciones serán tardías, pero devastadoras. Especialmente cuando el problema de HDR parezca resuelto, podría abrir la puerta a un conflicto mucho mayor. Este episodio podría ser el comienzo de la tragedia de Kadir. El momento en que Esref se enfrentó a los hombres del viejo para proteger a Ruya fue mucho más que una confrontación física. En esa escena, no había valentía en los ojos de Esref, sino ira nacida del miedo a la pérdida. Este es un detalle muy importante, porque hasta ahora, Esref había sacado su fuerza de la compostura. Sin embargo, en el final, vimos por primera vez que sus emociones lo guiaban. Su postura detrás de Ruya era un mensaje de quien te toca, me toca. Era una clara declaración de guerra. Pero lo realmente impactante fue la reacción de Nisan en ese momento. Cada vez que la cámara enfocaba el rostro de Nisan, podíamos sentir la tormenta que se desataba en su interior. Mientras observaba a Esref en ese momento, Nisan vio dos cosas. Primero, qué clase de hombre era realmente Esref. Segundo, lo que Esref estaba dispuesto a arriesgar por alguien más. Esto fue lo más devastador para Nisan. Porque la pregunta de cuánto Esref mostraría un reflejo protector tan agudo por ella cruzó por su mente. Esos pocos segundos en que Esref y Nisan cruzaron miradas en la escena final dijeron mucho. Hubo una confrontación tácita pero sentida entre ellos. La mirada de Esref parecía decir, esto es una necesidad. La mirada de Nisan, en cambio, preguntaba, ¿y yo qué? Este diálogo silencioso fue más denso que el conflicto físico. Por parte de Kadir, el final se vislumbró con una tensión más estratégica. Sentimos que su decisión con respecto a HDR estaba empezando a generar una reacción en cadena. Puede que Kadir aún crea tener el control, pero los pequeños detalles del final mostraron que algunas cosas empezaban a escapársele de las manos. En particular, se daba la sensación de que su decisión podría abrir la puerta a la muerte de alguien o a una gran traición. Esto fue como un presagio de la gran destrucción que se avecinaba. La posición de Ruya en el final también fue importante. Estaba en el centro de los acontecimientos, pero en silencio. Su postura junto a Esref demostró que el pasado ya no podía ocultarse. El sueño ya no era un recuerdo, sino una realidad concreta. Y esta realidad cambiaría la vida de todos. El aspecto más fuerte del final fue este: nada se resolvió por completo, pero todo se complicó. Comenzó un conflicto, pero no terminó. Se produjo una confrontación, pero no se completó. Se tomó una decisión, pero aún no se han experimentado sus consecuencias. La firme postura final de Esref fue un mensaje de no me rendiré. Pero, ¿esta determinación vendrá a costa de perder a Nisan? Esa es precisamente la pregunta que nos dejó el final. La expresión vacía en el rostro de Nisan parece el comienzo de un punto de inflexión importante. Su silencio no significa que lo haya aceptado. Al contrario, podría ser el presagio de una decisión que crece en su interior. Para Kadir, es como una bomba de relojería. Aún no ha visto las consecuencias de su decisión, pero el final nos hizo sentir esto. En este juego, quien se cree más inteligente podría ser quien pague el precio más alto. El final del episodio 34 no fue un final, sino el comienzo de una guerra en su sentido más auténtico. Ese momento, donde el amor, el poder y el pasado colisionaron, cambió el tono de la serie a uno más oscuro. Ninguna relación permanecerá pura de ahora en adelante.
porque todos han visto las debilidades del otro. Y lo más importante, Eshref ya no se esconde. Nisan ya no guarda silencio, pero no es frágil. Kadir ya no está seguro. La tormenta ha comenzado.